La pregunta estuvo interesante porque la última partecita de la pregunta lo define todo. Sin embargo, el patrón bíblico no necesariamente es así. El patrón bíblico nos habla de el esposo y el padre como la cabeza del hogar. Pero Dios crea a los hijos de tal manera que ellos naturalmente siguen a sus padres, porque no supieron, o peor, no quisieron usar la poderosa influencia que el Señor ha puesto en sus manos. Nosotros tenemos que empezar a trabajar cuando nuestros hijos son infantes, y se confunde comúnmente autoridad con autoritarismo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿La puede definir? Claro, y ahí es que sale la importancia de uno entender el esquema divino. Podemos tener diferencias y no es bueno que el esposo se imponga, que wow, le está yendo súper bien, mira, son vicepresidentes de una multinacional y tú lo ves emocionado y está bien, o sea, eso no es malo. Pero 3 cosas más importantes que un padre puede hacer por su hijo. Y dentro de esas 3 cosas, ¿cuál sería la mayor de ellas? Saludos, ¿qué tal, hermanos? Dios le bendiga. Bienvenidos a una entrega más de Ministerios LEN. En esta ocasión vamos a estar compartiendo acerca de un tema que nos compete a nosotros como hombres y podemos sacarle mucho provecho. Para eso hemos invitado al pastor Marcos Peña. Pastor, un placer, Dios le bendiga mucho. ¿Cómo está? siempre, gracias, un placer, Lisandro. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en este día? Gracias al Señor, bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pastor, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a estar hablando acerca de los padres a propósito del Día de los Padres que se avecina aquí en Santo Domingo, en República Dominicana y algunos países de Latinoamérica también. ¿Qué usted entiende? ¿Cuál es el rol primordial que tienen los padres hoy en día, según la Biblia? La pregunta estuvo interesante porque la última partecita de la pregunta lo define todo. Si tú me haces la pregunta, ¿cuál es el rol de los padres? Te iba a preguntar, ¿pero según la Biblia o según la cultura? Okay. Pero fuiste muy específico y eso me gusta. Según la Biblia. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque así como la escritura es contracultural en muchas otras cosas, también lo es con respecto al papel del padre en la familia. Entre las familias latinas, normalmente la función del padre es proveer lo económico, proteger a la familia, procrear, y como que eso es lo fundamental. Cuando se trata de crianza de los hijos, eso le corresponde a la mamá. Cuando se trata de los asuntos del hogar, eso le corresponde a la mamá. Sin embargo, el patrón bíblico no necesariamente es así. El patrón bíblico nos habla de el esposo y el padre como la cabeza del hogar. Así que la principal responsabilidad del padre es trazar directrices de cómo va a funcionar el hogar y es el último responsable delante de Dios. A veces los esposos y los hombres cristianos que tienen familia, cuando escuchan acerca de los roles, les encanta escuchar que ellos son cabeza, pero quizás no entienden que eso implica que son responsables ante Dios. Así que el padre es responsable no solamente por su esposa, sino también por sus hijos. Y no solamente por los niños, sino también por las niñas. Hay familias donde dicen los esposos, bueno, tú te encargas de los niños, yo me encargo de las niñas. Y suena como muy bien. No. Es que esa división no está en la Escritura. Los padres son responsables ante Dios de todos sus hijos independientemente del género. Pero el padre al final es el último responsable de cómo la familia se conduce y él es que va a tener que dar cuentas a Dios aún por aquellas cosas que no funcionaron bien en su hogar. ¿Desde qué edad puede influir un padre en la vida de su hijo? Bueno, tú dices puede como si es algo opcional. No, un padre en el diseño de Dios influye a sus hijos desde que nacen. Y si no entendemos esto, vamos a estar perdidos.
porque no es que el padre diga, déjame influir en la vida de mis hijos. Claro que el padre debe ser consciente de la influencia que tiene, pero Dios crea a los hijos de tal manera que ellos naturalmente siguen a sus padres, a papá y a mamá, pero de una manera que pudiera ser sorprendente a los padres. Hay unas estadísticas por ahí que muestran cómo los hijos deciden seguir en los caminos del Señor cuando sus padres son fieles, cuando sus madres son fieles, cuando ambos son fieles. Y los resultados son impresionantes. El esquema donde más responden es cuando el padre es fiel, cuando el padre es un cristiano fiel. Y hay una institución que su traducción al español sería como sostenedores de promesas, que muestra unos porcentajes abismales en los hijos que terminan siguiendo al Señor Jesucristo cuando las madres siguen al Señor y cuando los padres siguen al Señor. Es una diferencia abismal. No me atrevo a decirlo de memoria porque no me recuerdo, pero créeme que no son 5 ni 10 puntos porcentuales. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios creó al Padre con la responsabilidad, pero Dios da los recursos. También Exacto. lo creó de tal manera que, sea él consciente o no, influye muchísimo en la vida de sus hijos. Así que uno no solamente influye en la vida de los hijos cuando uno es consciente y dice, déjame enseñarle tal cosa. No, uno influye en la vida de sus hijos desde que ellos nacen, cómo uno reacciona a su lloro, cómo uno reacciona a sus pecados, cómo uno reacciona a sus desobediencias, cómo uno le muestra amor, cómo uno traspasa el carácter de Dios y lo ejemplifica delante de ellos, o lo contrario. Todo eso va afectando la vida de los hijos. Al final ellos van a ser responsables, pero muchos padres van a tener una responsabilidad parcial de que sus hijos no hayan conocido al Señor porque no supieron, o peor, no quisieron usar la poderosa influencia que el Señor ha puesto en sus manos o en nuestras manos. Así es. Usted habla que la influencia viene desde que ellos nacen. Y es muy fácil para nosotros como padres poder influir en ellos cuando son niños y cuando tienen esa edad en donde están absorbiendo todo prácticamente. Pero, ¿qué hacer con un adolescente que está siendo rebelde? Un adolescente que lo que siempre, o en la mayoría de los casos, entienden que tienen la razón. Entonces, estos adolescentes se apartan del Señor o quieren seguir sus propias vidas, sus propios caminos y entienden que el padre no tiene la razón. ¿Cómo el padre puede resolver esa situación dentro de su casa, dentro de su hogar, el cual es el responsable? Y que este adolescente no quiere entrar en razón, no quiere leer la Biblia, no quiere ir a la iglesia, no quiere aceptar al Señor. ¿Cómo puede lidiar un padre con esto? Tú me estás haciendo una pregunta que pudiera tomar varios programas, porque son muchas las cosas que hay que decir. Lo primero que quiero decir es que muchos padres quieren respuestas de sus adolescentes y ellos quieren empezar a trabajar esas respuestas cuando son adolescentes. No. Nosotros tenemos que empezar a trabajar cuando nuestros hijos son infantes, de 1 a 5 años, cuando son niños de 6 a 11 y cuando son adolescentes de 12 a 19. Pero ¿qué pasa? Si uno no hace un trabajo adecuado, y cuando digo trabajo adecuado, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos la capacidad de convertir a nuestros hijos. Ningún padre tiene esa capacidad, eso solamente le corresponde al Espíritu Santo. Así es. Y eso es importante entenderlo. Pero nosotros sí somos responsables de entrenarlos a obedecer. Y eso se entrena en los primeros 5 años. Uno después tiene que mantenerse asegurándose que eso funcione. Pero cuando yo veo a un niño de 7, 8 años que sus padres le hablan y el niño los mira y flagrantemente los desobedece,
Yo no pienso mal del niño, yo pienso mal de los padres. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos eso es una señal de que hay un trabajo que no se ha hecho. ¿Por qué digo en la mayoría de los casos? Bueno, porque puede darse un caso donde el trabajo sí se ha hecho y en ese momento el pecado del hijo lo llevó a desobedecer. Pero eso es muy evidente cuando desobedece y los padres toman los correctivos del lugar. Así es. El punto es que a veces desobedecen y los padres, en lugar de tomar los correctivos, empiezan a excusarlos. Es que él es tímido o es que él es de tal o cual manera, en lugar de no aceptar bajo ninguna circunstancia la desobediencia. Así que lo que nosotros queremos que nuestros adolescentes sean, tenemos que empezar a cultivarlo desde que nuestros niños nacen. Eso es lo primero. Lo segundo es que vivimos en una época donde se es alérgico al concepto de autoridad y se confunde comúnmente autoridad con autoritarismo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿La puede definir? Claro, autoritarismo es el abuso de la autoridad. Autoridad es el derecho que nosotros tenemos de trazar directrices y los que están bajo nuestra autoridad deben obedecerlas. Entonces, los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos mientras ellos están en nuestro hogar. No solamente hasta los 18 que son adultos en nuestro país. No, si tú tienes en tu hogar un hijo de 22, 23, 24 años, tú no debes permitirle que él haga lo que él quiere necesariamente. La autoridad nuestra hacia los hijos va variando. Mientras más pequeños, más la ejercemos. Mientras más grandes, más libertad le damos. Pero la autoridad existe. Entonces, un adolescente que por su duro corazón se rebela contra el Señor y quiere vivir su vida, nosotros no podemos convertirlo ni obligarlo a que se convierta. Pero al mismo tiempo, eso bajo ninguna circunstancia significa que nosotros debemos permitir que él en nuestro hogar viva como si él fuera una autoridad sobre sí mismo. Con toda honestidad, un hijo adolescente que no quiere ir a la iglesia, bueno, yo no lo voy a llevar a todos los cultos, pero al menos el domingo, el día del Señor, a un culto de adoración, él va a tener que ir. Y honestamente, eso no va a ser opcional. No, pero que yo no quiero. Sí, mi amor, yo sé que tú no quieres, pero es que en este hogar se adora al Señor. Pero que yo no creo. Me da muchísima pena. Y mi anhelo es que creas. Pero el punto es que las reglas en este hogar a ese respecto y la responsabilidad es mía. Mientras tú estás bajo mi jurisdicción, yo soy responsable de ti. Usted sabe que esa palabrita me llegó cuando usted dijo que no es opcional. No es opcional. Porque hay muchos padres que en ocasiones le permiten cosas a sus hijos y luego dicen, bueno, tú tendrás la consecuencia o tú sabrás cómo hacerlo y después lo vas a lamentar. Pero delante de Dios, el responsable de esos niños o de esos adolescentes somos nosotros como padres. Es que hay lugar para ambas cosas. Te voy a dar dos ejemplos. Suponte que tu niño tiene 14, 15 años y tú sabes que, porque ya él te lo dijo o tú lo viste, que tiene una tarea que le va a tomar un buen tiempo. Y tú le dices a las 3 de la tarde, fulano, aprovecha el tiempo y haz la tarea. Sí, papá, no te preocupes. Y se pasa la tarde haciendo cosas que a él le gustan y empieza a hacer la tarea tarde. Y en una de esas vueltas tú lo encuentras que se durmió haciendo la tarea. ¿Qué hacen muchos padres? Ay, le da pena, lo despiertan o le hacen la tarea para que no quede mal. No, déjalo que él sufra las consecuencias. ¿Cuáles serán las consecuencias? Que va a sacar mala nota. Cuando saque mala nota va a perder privilegios en el hogar. Entonces ahí tú le estás enseñando, tú no vas a vivir su vida por él. Exacto. Pero estamos hablando de algo que es un asunto de sabiduría. Ahora, cuando es algo que es obviamente pecado, no. Si mi hijo tiene 17 años, 18 años, o déjame ponerlo un poquito más allá. Si mi hijo tiene 20 años, o ponlo más todavía, 22 años, es un hombre. Seguro graduado y trabajando. Exacto. Y vive en mi casa,
él no es creyente y tiene una novia, y yo me entero que es un noviazgo como los noviazgos del mundo, que fornicar no es nada, yo le voy a decir, no, mijo, mientras tú estés en esta casa, tú no puedes estar haciendo eso. Yo no le voy a decir, bueno, tú eres que sabe y vas a sufrir la consecuencia. No, porque yo no puedo permitirte que tú peques bajo mi jurisdicción, porque mientras estás bajo ella, es mi responsabilidad. Así es. Entonces yo tengo que decirte, mijo, no, papi, pero que esos son ustedes, nosotros los que no somos cristianos, eso es lo más común, eso es lo que todo el mundo hace. Sí, pero la Biblia dice que eso es fornicación. Sí, pero yo no creo eso, papi. Bueno, pero yo sí. Entonces, ajá, y entonces, no, tú tienes dos opciones. O tú dejas de hacerlo, o tú te independizas. Entonces, tú no lo estás botando de la casa, pero al mismo tiempo le estás haciendo saber, porque a veces ellos quieren decir, pero ya yo soy adulto. Sí, pero si tú eres adulto, entonces tú debes pagar tu universidad, tú debes pagar tu comida, tú debes pagar tu estadía, todo eso. Entonces ellos a veces quieren ser adultos para lo que les conviene. Para lo que no, entonces son... todavía están bajo el mando del padre todavía. Están. Entonces, tristemente, la cultura no nos ayuda. Tú no te imaginas la cantidad de veces que padres tienen que lidiar con eso y la cantidad de veces que los padres cometen errores garrafales al respecto, porque dejan pasar cosas que no debieran nunca dejar de pasar. O sea, ahora es típico entre los inconversos. Se van a un fin de semana a Constanza, a Jarabacoa, a una playa, no importa, algún sitio turístico, y alquilan una villa. Un Airbnb. Un Airbnb. Y está la habitación de los padres, está la habitación de los hijos y está una habitación para el hijo mayor y su novia. Normal. Pero tú dices, bueno, por decirlo de alguna manera, eso es entendible, porque no son creyentes. Pero yo como padre creyente, yo no puedo permitir algo así. No. Bajo ninguna circunstancia. Es más, mira, tú puedes vivir fuera y tienes una novia y vienes aquí de paseo. ¿Puedo estar en tu casa? Claro, mijo, esta es tu casa. Yo voy con fulana. Bueno, yo no tengo problema en que tú vengas con fulana, pero ustedes van a dormir en cuartos separados. No, pero papá, tú estás loco, tú sabes que no. No, pero aquí no, pero que nosotros hace tiempo. Bueno, mi amor, pero ustedes no se han casado. Entonces, entiéndeme, yo no tengo problema con eso. Yo puedo ir donde ustedes y compartir con ustedes, no tengo problema. Pero si vienen aquí en mi casa, hay ciertas reglas porque es mi responsabilidad. Y eso es lo que nosotros como padres debemos entender. Una cosa, repito, son asuntos de prudencia o sabiduría y otras cosas son claramente pecaminosas que no debemos permitirlo. A esas hay que ponerle un stop. Totalmente. En cuanto a la ayuda idónea que nosotros tenemos, que es la esposa, sabemos que en la mayoría de los casos, y más aquí en República Dominicana, ellas son las que pasan mayor parte del tiempo con los niños o con los hijos. ¿Cuál sería el papel como esa ayuda idónea de la mujer frente a todo esto? ¿Y cuándo yo tengo que intervenir y no quitarle, sino ayudarle a ella en la autoridad del hogar? Porque sabemos que hay muchos hijos que quizás sobrepasan a la madre porque papi no está todo el tiempo en casa. Entonces serían dos preguntas en una. ¿Hasta dónde llega su autoridad o hasta dónde llega su ayuda para con nosotros en el rol de la educación? ¿Y cuándo yo debo intervenir ya? Mira, por un lado es una ayuda sumamente importante e indispensable. Cuando uno va al libro de Proverbios, uno ve frecuentemente que menciona a padre y madre. No rehuses el consejo de tu madre, haz caso del consejo de tu padre. Es importantísimo que papá y mamá estén acordes, que conversen al respecto. No deben mostrar diferencias delante de los hijos. En algún momento pueden tener diferencias. Y ahí es que sale la importancia de uno entender el esquema divino. Podemos tener diferencias y no es bueno que el esposo se imponga. Es bueno que el esposo
ministre y ayude y convenza a la esposa. Y aun si la esposa no está convencida, antes de tomar una decisión, vamos a buscar consejo. Porque el esposo puede estar equivocado. El hecho de que nosotros seamos cabeza o seamos autoridad no significa que somos infalibles. Por otro lado, las esposas generalmente son más perceptivas que nosotros. Y muchas veces ven cosas en los hijos que a nosotros nos pasan de largo. Cosas que nosotros no nos percatamos. Y luego ellas en la habitación nos dicen, ¿tú te diste cuenta de la reacción de fulano? A mí no me gustó por esto. Mira, yo estaba ahí, ni cuenta me di. Sí, observa para que tú veas. Y entonces uno se pone a observar y se da cuenta que lo que nuestras esposas dicen es verdad. Así que somos un equipo. Así. En ese sentido. Ahora bien, cuando el esposo está presente y ocurre algo que tiene que ser corregido o manejado, no es correcto que el esposo diga, fulana, mira, ahí están tus hijos. No, pero ya se pasa normalmente el día entero en eso, si es que está en la casa. Si yo estoy ahí y yo soy la cabeza, pues yo soy que debo de resolver. No importa que yo esté cansado. No importa que esté cansado. Esto no tiene que ver con que esté cansado. No. ¿Y qué imagen le estamos dando a nuestros hijos? Tristemente, nosotros vivimos en una sociedad matriarcal. Tú te pones a pensar en la mayoría de las familias que tú conoces y las que mandan, manillan, dominan, deciden y resuelven todo lo que tiene que ver con los hijos, o casi todos, son las madres. Pero eso no es necesariamente lo correcto. Eso no es lo que debe pasar. Así que, vuelvo y repito, esposo y esposa deben de estar de acuerdo y nunca expresar sus diferencias delante de los hijos, siempre de una manera unánime. Los permisos, por ejemplo. Nosotros criamos 3 hijas y mi esposa y yo acordamos que íbamos a dar los permisos conjuntos. Cuando venían a donde mi papi, mira tal cosa, digo, mira, me parece bien, pero déjame hablarlo con tu mamá. Y cuando iban donde ella decía, déjame hablarlo con tu papá. Y había ocasiones en que yo estaba dispuesto a darlo y cuando hablaba con la mamá no quería. Y cuando yo le decía, pero porque me daba los argumentos y yo los veía claros, pero no se me habían ocurrido. Entonces, si es verdad, tú tienes razón, mi amor. Entonces, al final le decíamos a los hijos, miran, nosotros hablamos, pensamos que no es prudente que ustedes vayan a esto, que ustedes participen. ¿Pero por qué? Bueno, por esto. ¿Lo entienden o no lo entienden? Tienen que obedecer. Esa conversación se da en privado, ¿verdad? La de papá y mamá. Claro, no delante de los hijos. Claro. No delante de los hijos, porque estamos dilucidando. Además, si lo hacemos delante de ellos quieren también participar y ellos no tienen por qué participar porque ellos no tienen autoridad. Puede ser que nosotros, papá y mamá, decidamos, vamos a hablar con ellos, a preguntarle tal o cual cosa, pero ya se lo decidimos. Y entonces podemos discutir como familia, cuando ya están más grandecitos, un curso de acción. Eso es posible. Pero eso es decisión de ustedes. Pero eso es decisión nuestra. Ok. Hay un rol que el padre tiene que jugar dentro de la educación y del ministerio en la familia, y es la disciplina. ¿Cuál sería la disciplina que se ajustaría a cada momento, por así decirlo? ¿Cuándo usar una disciplina dentro del hogar? ¿Y por qué usarla? Ok, la palabra disciplina es una palabra muy amplia, pero nosotros vemos que tiene que ver con corrección y con la respuesta que nosotros damos a la desobediencia a nuestros hijos. Cuando los hijos están pequeños, nosotros debemos ser intencionales en entrenarlos a obedecer. Ese es el primer objetivo, entrenarlos a obedecer desde pequeñitos. Así que nosotros debemos usar la disciplina siempre que ellos desobedecen flagrantemente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Porque usted le puso el apellido de flagrantemente. sí, porque a veces ellos pueden desobedecer por ignorancia. Nosotros decimos que en la casa no debe de abrirse la nevera descalzo, por ejemplo, y nos encontramos con un hijo abriendo la nevera descalzo. Y cuando tú empiezas el proceso, te das cuenta que en el momento que dijimos eso, por alguna razón, ese día ya estaba donde la abuela. Entonces, él no está desobedeciendo flagrantemente. ¿Y qué hacer en ese caso como padre? No, en ese caso sí, no, mi amor, si tú no entendiste la directriz, tú no estabas, está bien, te voy a pasar esto, pero en lo adelante ya tú sabes que no. Excelente.
Es una rebeldía flagrante. Es que ellos entienden perfectamente la directriz que tú les has dado y ellos deciden hacer lo contrario. Entonces, ahí siempre deben de ser disciplinados. Pero hay otros aspectos que nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos, que debemos enseñarles y no necesariamente implican una disciplina. Por ejemplo, hay hijos que tienden a ser muy desorganizados. Hay otros que tienden a ser holgazanes. Esas son cosas que uno tiene que trabajarlo. Algunos tú les dices, tienes que arreglar tu habitación y la arreglan de punto en blanco. Otros te la arreglan por mitad, tú la encuentras todo arrugada. Bueno, ya eso es un asunto de capacidad, pero él está obedeciendo. Entonces, cuando tú has tratado mucho con la falta de orden y tú te encuentras con un desorden más, eso no es para tú disciplinarlos en ese momento. Eso es para tú recordarles y ayudarles a lo que tienen que hacer. Ahora bien, si tú esa mañana le diste una orden específica, arregla esa cama antes de salir y él no lo hizo, entonces sí debe de ser disciplinado. Pero no porque es desorganizado, sino porque fue desobediente a una instrucción específica. Entonces, esa es la diferencia. Ahí entiendo el concepto. Pastor, si usted pudiera decir 3 cosas, ¿cuáles serían esas 3 cosas más importantes que un padre puede hacer por su hijo? Y dentro de esas 3 cosas, ¿cuál sería la mayor de ellas? Bueno, sin lugar a dudas, lo mayor que un padre puede hacer por sus hijos es modelarle el verdadero evangelio. Porque la mayor necesidad de todo ser humano es el evangelio. Mi oración reiterativa, que nunca falta, siempre fue: Señor, salva a mis hijas. Y ahora es: Señor, salva a mis nietos. No hay algo para mí mayor que ningún anhelo, ninguna meta mayor que ver a mis hijos salvos. Amén. Así que la primera cosa es: enséñales, modélales el evangelio, porque esa es su principal necesidad. Pero como nosotros sabemos que eso no lo produce carne ni sangre, en segundo lugar, yo te diría que como padres debemos de orar por ellos continuamente. Por todo, que el Señor les ayude a que les vaya bien en su colegio, todo eso. Pero sobre todas las cosas, que el Señor los salve. Amén. Señor, sálvalos, Señor, sálvalos. Yo siempre he dicho que me choca un poco cuando veo a padres que tú le preguntas: dime, ¿y fulano por su hijo cómo están? Y ellos de una manera muy emocionada te dicen que, wow, le está yendo súper bien, mira, son vicepresidentes de una multinacional, y tú lo ves emocionado y está bien, o sea, eso no es malo. Pero yo le pregunto: ¿y espiritualmente? Y me dicen: bueno, ellos no son creyentes. Entonces, ¿qué es lo que me choca? Que es como que mi principal anhelo es que conozcan al Señor. Después de ahí, a mí no me importa si le va más o menos bien. De verdad, es como que es lo más importante. Entonces, es como tener un orden de prioridades. Uh-huh. Claro que uno quiere que sus hijos les vaya bien, que se destaquen, que prosperen. Claro que sí. Y hay lugar para uno estar contento por eso. Pero la tristeza de ver un hijo sin Cristo, para mí es tal que quizás no me permite disfrutar en toda su dimensión otro tipo de logros. Bien, y yo no voy a estar diciéndole a mi hijo: qué bueno que te va bien, pero a mí eso no me sabe a nada porque tú no eres cristiano. No, yo no le voy a estar diciendo eso. Pero sí, mi hijo, qué bueno y todo eso. Pero acuérdate que no le vale de nada al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Es como un agridulce esa noticia. Exacto, es como que bien, fantástico, gloria a Dios, porque eso también lo da Dios. Pero mi anhelo, mi meta y mi deseo es que no desperdicien sus vidas. Y una vida, por exitosa que sea conforme al mundo, sin Cristo, es un fracaso. No vale la pena ser vivida. Así que
Número 1, modela el Evangelio y predícalo con la boca y con tu vida sobre todo. Porque nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Así es. Número 2, ora por ellos. Porque eso no lo puedes lograr tú. Solamente el Espíritu Santo puede usar tus palabras y tu ejemplo para traer la luz a sus vidas. Amén. Pero número 3, ámalos mucho. Cuando digo amalos mucho, no es dale todo lo que ellos quieran. No, no es eso. Es ser afectuoso con ellos. Abrázalos, bésalos, dirígete a ellos de una manera tierna. Muéstrales tu amor de una manera expresa. Una de las características del amor es que el amor se manifiesta. El versículo quizás más famoso de toda la Escritura, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que derramó su corazón, no, que dio A su Hijo. Dio a su Hijo unigénito. Entonces, sí, pero yo lo amo, pero ellos lo saben, porque a ellos les falta. Pero mijo, ¿a ti te ha faltado comida alguna vez? ¿A ti te ha faltado ropa? No, no me ha faltado nada de eso, ellos no lo saben decir, pero me ha faltado un papá. Hay hijos que crecen con todo, menos con un papá. Pastor, pero ¿cómo que con un papá no? Si el papá es que le da todo. Sí, pero es que a veces nos equivocamos. Lo que nuestros hijos más necesitan no es lo nuestro, sino a nosotros. Así es. Entonces, nosotros debemos ser padres presentes, padres que estemos siempre con ellos, compartiendo, siendo amorosos con ellos, siendo intencionales en ganar sus corazones, siendo intencionales en mostrarles el amor de Cristo y el amor de padres. Porque a fin de cuentas, cuando conocemos a Cristo, Cristo, Dios pasa a ser nuestro Padre. Amén. Así que eso es lo que nosotros debemos de prestar principal atención, sin lugar a dudas. Bien. Y para ir finalizando, pastor, creo que va enlazado, pero ¿cuál usted diría que sería la mayor recompensa que un padre puede tener cuando todo eso se logra, todo lo que hemos hablado aquí al respecto de los hijos y el cuidado de ellos? Wow, mira lo que dice el apóstol Juan, hablando en términos simbólicos, porque no habla de hijos físicos, sino de hijos espirituales. Pero en una de sus epístolas cortas, él dice: no tengo yo mayor gozo que este, el ver que mis hijos andan en la verdad. Amén. Cuando tus hijos no solamente llegan a ser hijos tuyos desde que nacieron, sino que llegan a ser tus hermanos en Cristo, eso es otra fragancia, como decimos aquí. Eso es otra cosa. Un hogar donde todos son cristianos y donde hay un ambiente de armonía, de amor, wow, eso es impresionante. Hay hogares donde hay varios que son cristianos y algunos que no lo son. Y normalmente hay cierta tristeza porque los que no lo son, no siempre, porque pueden no serlo y ser muchachos o muchachas serios, buenos, bien portados. Pero eso no es lo que yo no quiero hijos buenos, yo quiero hijos salvos. Amén. Entonces, aún en el mejor de los casos, que son muchachos que no te dan problemas, hay ese dejo de tristeza de uno verlo, óyeme, tantas cosas buenas que tiene y está perdiéndose. Se es buenísimo, pero se va a perder. Así que el gozo de tener una familia en Cristo, eso no tiene precio. Aparte de que Proverbios nos habla mucho de la vergüenza del que tiene hijos rebeldes, pero también nos habla de la bienaventuranza del que tiene hijos fieles. Así que de verdad, tener hijos fieles que aman al Señor, que le sirven, eso es algo que da sumo gozo. Para mí fue glorioso. Nosotros en nuestra iglesia, yo sé que no es una costumbre de todas las iglesias, y este no es el punto, no quiero que nadie se pierda aquí, pero nosotros aquí bautizamos ya cuando cumplen 18. Antes de ahí no lo hacemos. Y cuando nuestras hijas llegaron a los 18, ni su mamá ni yo, las tres profesaban fe cuando llegaron a los 18, pero ni su mamá ni yo les dijimos: miren, ¿y que ustedes no se van a bautizar? No, porque ellas dicen que profesan fe. Entonces, y ellas son adultas, nosotros queremos ver que sean ellas las que se bauticen. Y cada una de ellas tomó la decisión de bautizarse. ¿Tú crees que hay una experiencia más gozosa que tú ver a tus hijos dando testimonio público de su fe en Jesucristo?
y luego tú mirarlas casarse, y luego tú verlas tener hijos, y luego tú ver a tus hijos criando a la misma manera, con los parámetros divinos y tratando de ser fieles al Señor y tener matrimonios estables. Wow. Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Pero obviamente solo da Dios. Nosotros no somos de los que somos conductistas. Nosotros no decimos, tú haces todo bien y tus hijos se van a convertir. No, porque nosotros no podemos obviar la inclinación de corazón de cada hijo, que es diferente. Y ellos son responsables únicos. Pero al mismo tiempo debemos confiar en las verdades, no promesas, en las verdades del Señor, de que normalmente a Él le place salvar en el contexto de una educación bíblica. Algunos toman como promesa, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos recordar que los proverbios no son promesas. Los proverbios son declaraciones sabias de lo que generalmente ocurre. Un proverbio te dice, por ejemplo, que la mano del diligente prospera. Y eso es lo que normalmente ocurre. Pero nosotros sabemos que hay momentos en la vida de algunos hermanos que, siendo diligentes, se cansan de regar currículum y no consiguen trabajo y tienen meses sin trabajo y tú no entiendes por qué. Bueno, porque esas declaraciones de la verdad no implican, no eliminan la providencia de Dios en el trabajo con sus hijos, logrando cosas particulares. Pero lo que ocurre normalmente es eso. Si tú buscas las estadísticas de las personas que hoy son cristianas, te vas a sorprender que un alto porcentaje lo son porque nacieron en hogares cristianos. Entonces ahí se está cumpliendo esa declaración, que no es una promesa. Que no es promesa. Bien. ¿Alguna información adicional que le quiera dar a los padres o a los hijos al respecto del tema? No, simplemente decirle a los padres que los animo y los exhorto a que asuman su responsabilidad. Es penoso que en muchos hogares cristianos la voz cantante, el liderazgo espiritual lo lleva a la esposa. Es como que la esposa se encarga de lo espiritual, nosotros nos encargamos de proveer. No, es que nosotros no son cosas antagónicas. Es que nosotros debemos de encargarnos de proveer todo, empezando por lo espiritual y siguiendo por lo material, lo emocional. Debemos ser intencionales, porque si hay alguien que es influyente en la vida de los hijos, son los padres, aún más que las madres. Y yo sé que es una declaración que muchos no creen. Pero si estudian el tema se darán cuenta que las estadísticas lo dicen. Sin embargo, ¿dónde está el mayor fallo? En los padres. Mira, yo recuerdo haber leído en un libro de algo que se hizo en una cárcel con unos presos. Llegaba el Día de la Madre y a alguien se le ocurrió poner una mesa con tarjetas de felicitaciones para sus madres. Se acabaron las tarjetas y tuvieron que poner más. Tiempo después vino el Día de los Padres y a ellos se les ocurrió hacer lo mismo. Una sola tarjeta no se escribió. Porque la gran mayoría de los que estaban presos testificaban que no amaban a sus padres. Y evidentemente era porque habían tenido padres que no se ocuparon de lo que tenían que ocuparse. Wow. Y no hay madres que no se ocuparon de lo que tenían que ocuparse. Sí, pero es como una relación diferente. Es que la incidencia, la influencia que Dios nos ha dado a nosotros, los padres varones, hombres masculinos, para que no haya duda que no es genérico que estoy hablando, es impresionante. Es impresionante. Entonces yo les exhorto a los padres cristianos, porque son los que tienen el conocimiento bíblico. Exacto. Que asuman su responsabilidad de ser cabeza espiritual de su hogar y de entender que Dios no le va a demandar a nuestras esposas por nuestros hijos, nos va a demandar a nosotros. Sí somos cabeza, pero eso implica ser responsables. Y como digo a veces, las iglesias están llenas de mujeres piadosas que aman al Señor.
Tú te das cuenta a veces que dicen desde el púlpito predicando, busquen en sus libros en Ageo capítulo 1, y tú ves a un matrimonio y la esposa hace así, fra, y abre su Biblia, fra, fra, Ageo. Y al esposo, tú ves que el esposo tiene que ir a la primera página, donde están todos los libros, El índice. para el índice, para él saber dónde es que está Ageo. Parece una tontería lo que yo estoy diciendo, pero no es una tontería. Eso te dice que hay alguien que está muy familiarizado con su escritura y otro no. Sí. Y a nosotros, los padres, no nos luce no estar empapados, porque nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de pastorear nuestro hogar. Y eso incluye ser pastor no solamente de nuestras esposas, sino también de nuestros hijos. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, pastor, pues muchas gracias. Gracias por compartir Siempre. sus enseñanzas con nosotros y que Dios les siga usando para Amén. su gloria y gracias de verdad. Amén. Siempre a la orden, Lisandro. Ok.